Hola, mi nombre es Evelyn Lisbeth Pizano Tavera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la Ingeniería Industrial y este video lo hago para fines de acreditar la unidad 4 de la materia Estadística Inferencial impartida por el profesor Juan Morales. Pertenezco al semestre 3 del grupo Y. Y bueno, este documento va a tratar dos partes. En la primera parte es el capítulo 11 y son temas de bondad de ajuste y tablas de contingencia. Y posteriormente el capítulo 13, que es estadística no paramétrica. Los ejercicios utilizados para resolver son del libro de estadística Mario Triola. Y la segunda parte abarca un proyecto aplicando herramientas al campo laboral. Y bueno, comencemos. El primer ejercicio es acerca de bondad de ajuste y nos dice: interpretación de valores de x cuadrada. Cuando se generan dígitos aleatorios como el ejercicio 1, es posible someter a prueba de bondad de ajuste de los dígitos generados con la distribución en la que todos son igualmente probables, que sugiere un valor excepcionalmente grande del estadístico de prueba x cuadrada acerca de la bondad de ajuste, que sugiere un valor excepcionalmente pequeño del estadístico de prueba x cuadrada como 0.002 acerca de la bondad de ajuste. Y bueno, lo que sugiere es que los últimos dígitos tienen un ajuste razonable o bueno, con la distribución establecida de frecuencias igualmente probables. Y pues se refiere a una situación donde las frecuencias establecidas para las diferentes categorías todas son iguales. Como una notación, x cuadrada es una medida de discrepancia entre las frecuencias observadas y esperadas. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice: frecuencias observadas y esperadas. Un organizador de bodas selecciona al azar a clientes de algunos años anteriores y registra los meses en que se realizaron los banquetes de bodas. A continuación se presentan los resultados según datos de The Amazing Almanac. Suponga que desea someter a prueba la afirmación de que las bondades se realizaron en diferentes meses con la misma frecuencia. Describa brevemente lo que representan O y E y luego calcule los valores de O y E. Y bueno, para hacer este ejercicio nos vamos a basar, nos vamos a ayudar de Minitab y lo primero que vamos a hacer es capturar los datos. Aquí vamos a ponerle, no sé, número, puede ser bodas y 5879, 579. Después nos dice el ejercicio 13, 17, 11, 10, 13, 17, 11, 10, 10. Y después tenemos que capturar 12, 8, 10. Y en la siguiente lámina pongo el ejemplo de cómo se realiza. Entonces nos vamos a Stat, Tables y Chi-Square. ¿Ok? Entonces Stat, Tables y Chi-Square Goodness. Lo seleccionamos y ponemos un número. Nos fijamos que todo esté acorde. Le damos OK. Y nos va a arrojar estas dos gráficas, pero ahorita lo que vamos a analizar es este valor. Nos da un p-value de 0.461 y nos da esta serie de valores para cada observación. Entonces regresamos a la presentación, tenemos p-value de 0.47 y vamos a interpretar, bueno, O son las frecuencias observadas, 5, 8, 7, 9, 13 y pues así sucesivamente. E son las frecuencias esperadas y cada una de las frecuencias esperadas. Entonces, nuestra hipótesis nula son las bodas que se realizan en diferentes meses con la misma frecuencia y la hipótesis alternativa son las bodas que se realizan en meses con diferente frecuencia. Y es así como se resuelve este ejercicio. Pasando al siguiente ejercicio, dice valor P.
Al utilizar los datos del ejercicio 3 para someter a prueba la hipótesis de la afirmación de que las bodas se celebraron durante 12 meses con la misma frecuencia, se obtiene el valor P de 0.477, que indica el valor P acerca de los datos muestrales, a qué conclusión se puede llegar. Y bueno, el P que nos arrojó, que lo tengo aquí, porque este ejercicio se relaciona al anterior y bueno, con un nivel de confianza de 0.05 y siendo p-value de 0.477, la hipótesis nula no se rechaza. Y esa es la conclusión a la que podemos llegar. Y pasando al siguiente ejercicio, nos dice calificaciones y lugar para sentarse. Los estudiantes con calificación A o 10 tienden a sentarse en una zona particular del salón de clases. El autor registró los lugares de los estudiantes que obtuvieron calificaciones de A con estos resultados. 17 se sentaron al frente, 9 se sentaron en medio y 5 se sentaron en la parte posterior del salón. Al someter a prueba la suposición de que los estudiantes con calificación A se distribuyen de manera uniforme en todo el salón, el autor obtuvo el estadístico de prueba x cuadrada 7.226. Si se utiliza un nivel de significancia de 0.05, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los estudiantes de calificación A no están distribuidos de manera uniforme en la totalidad del salón. Si esto fuera así, significa que usted puede aumentar su probabilidad de obtener una A si se sienta al frente. Entonces, para someter esta hipótesis, vamos a irnos aquí a Minitab y vamos a borrar estos datos. Vamos a abrir una hoja de Minitab. Y bueno, vamos viendo en lo que se abre cómo se realiza. Nos vamos a Tables y Chi-Square Godness. Y metemos los datos que son 17, 9 y 5. Entonces 17, 9 y 5. Entonces es Stat Tables y Chi-Square Goodness. Y vamos a seleccionar C1 y ya nos arroja el resultado que vamos a analizar, que es un p-value de 0.027. ¿Okay? Y esta serie de datos que acabamos de interpretar. Entonces tenemos que con un nivel de confianza de 0.05 y siendo el valor de p-value de 0.027, la hipótesis nula se va a rechazar. Y esto es porque es menor que el nivel de confianza. ¿Okay? Siguiente ejercicio nos dice, el neumático desinflado. El neumático desinflado y la clase perdida. Un cuento clásico se refiere a que 4 estudiantes que van juntos en un automóvil y no llegan a un examen, como excusa dijeron al profesor que un neumático se desinfló en el camino. En el examen de recuperación, el profesor pidió a los estudiantes que identificaran el neumático, en particular que se desinfló. Si en realidad no tuvieron el percance, ¿serían capaces de identificar el mismo neumático? El autor pidió a otros 41 estudiantes que identificaran el neumático que ellos seleccionaron. Los resultados están listos en la siguiente tabla, excepto el de un estudiante que seleccionó un neumático de refacción. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de la afirmación del autor de que los resultados se ajustan a una distribución uniforme, que sugiere el resultado acerca de la capacidad de los 4 estudiantes de seleccionar el mismo neumático cuando en realidad su excusa fue una mentira. Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser saber si los estudiantes están mintiendo y nuestra hipótesis alternativa es si los estudiantes no mintieron. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el mismo
tables chi-square godness y metemos estos datos. Es 11, 15, 8 y 6. Once, 11, 15, 8 y 6. Entonces nos vamos aquí a Stat, Tables, chi-square godness y seleccionamos. Y vamos a ver por qué no permite. Ok, ya. Entonces, aquí nos arroja estas gráficas, pero el que nos va a interesar es este. ¿Okay? Y tenemos, regresando a la presentación, que sacamos un p-value de 0.204. Y lo tenemos. Vamos a interpretar, tenemos como resultado que los alumnos mintieron como hipótesis nula, donde se entiende que esta no se rechaza, por lo tanto se acepta. El p-value no está debajo de 0.05, ¿okay? Está arriba. Entonces es por esta razón que lo vamos a aceptar. Y aquí está la forma en la que se determina y cómo se capturan los datos y nuestros datos que nos arroja el programa de Minitab. Ahora, pasando al siguiente tema, este tema es acerca de las tablas de contingencia y es sobre crimen y extraños. Y dice, Minitab presenta los resultados de la siguiente tabla que incluye datos obtenidos de víctimas de crímenes elegidas al azar, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recuerde que DA significa los grados de libertad, GL. ¿Qué podemos concluir? Y bueno, en este ejercicio lo único que hay que hacer es hacer una interpretación de esta tablita. Estos datos les arrojó en Minitab los que nos presentan. Entonces, tenemos por hipótesis nula que criminal es conocido o pariente. Hipótesis alternativa, el criminal no es conocido o pariente. Y bueno, para interpretar el resultado, dado que p-value nos indica que la hipótesis nula se rechaza, y eso es porque es menor que 0.05. Ajá, es así que sabes que el criminal era conocido o pariente. Y ok, pasemos al siguiente ejercicio. Y dice, de los ejercicios 7 al 22, someta a prueba la afirmación enunciada. Ok. Y el ejercicio 9 dice, prueba de un detector de mentiras. La siguiente tabla incluye los resultados de los experimentos con polígrafo. Polígrafo es un detector de mentiras realizado por los investigadores Charles R. Hunts, Boise State University, and Gordon H. Barland, del Department of Defense Polygraph Institute. En cada caso se sabía si el sujeto había mentido o no, de manera que la tabla indica si la prueba de polígrafo fue correcta. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la indicación de la prueba de polígrafo es independiente del sujeto si el sujeto miente. Y nos pregunta el enunciado, los resultados sugieren que los polígrafos son eficaces para distinguir entre verdades y mentiras. Y nos presentan los datos y dice, la prueba de polígrafo indicó que el sujeto mintió, no mintió, 15. Sí mintió, 42. La prueba de polígrafo indicó que el sujeto no mintió, no mintió, 32 y sí mintió, 9. Entonces estos datos los vamos a capturar en Minitab y yo ya los tengo capturados. Vamos a abrir la hoja de cálculo de Minitab. Mientras se abre, pues la manera de sacarlo es yéndonos a Stat, Tables, chi-square, Test for Association. Y es así como nos da. Ya los tengo capturados y podemos ver que Minitab aquí nos está detectando el texto. Entonces quedamos state,
tables y chi-square test for association, y ya los tenemos aquí acomodados. No mintió, sí mintió, y le damos clic a OK y nos va a arrojar un p-value de 0. Entonces vamos a regresar aquí a la interpretación y tenemos, bueno, como hipótesis nula los polígrafos no son eficaces, y como hipótesis alternativa los polígrafos sí son eficaces. Y dice, la hipótesis nula indica que los polígrafos no son eficaces, la hipótesis alterna indica que los polígrafos son eficaces. Por lo tanto, en esta prueba la hipótesis alterna no se rechaza, ya que el p-value es menor a 0.05. Todos los ejercicios que se realicen en Minitab en el extremo superior izquierdo van a tener un icono. Y bueno, vámonos al siguiente ejercicio. Y nos dice, la sentencia de un acusado depende de su declaración. Y, ok, muchas personas creen que los criminales que se declaran culpables tienden a obtener sentencias más cortas que aquellos con sentenciados en un juicio. La siguiente tabla resume datos muestrales seleccionados al azar de casos de acusados de robo en San Francisco, según datos del Does is Pay to Plead Guilty, Differential Sentences and the Functioning of the Criminal Courts, de Brereton y Casper, Lowen and Ice Society Review, volumen 16, número 1. Todos los sujetos tenían sentencias previas. Con un nivel de significancia de 0.05, somete a prueba la afirmación de que la sentencia, enviar a prisión o no enviar a prisión, es independiente de la declaración de culpabilidad. Si usted fuera el abogado defensor de un acusado culpable, sugieren estos resultados que usted debe alentar una declaración de culpabilidad por parte de su defendido. Y bueno, tenemos enviados a prisión, declaración de culpabilidad 392, enviados a prisión, declaración de inocencia 18, no enviados a prisión, declaración de culpabilidad 564 y no enviados a prisión, declaración de inocencia 14. Entonces, estos datos igual los vamos a manejar en Minitab y es el ejercicio 13. Y la manera de determinarlos es igual que la anterior, es el mismo procedimiento. Nos vamos a Stat, Table, chi-square for Test for Association y vamos a seleccionar las variables a usar. Y aquí ya está capturado. Entonces aquí nos detectó este como texto. Entonces Stat, Table, chi-square Test for Association. Y la seleccionamos, declaración de culpabilidad y declaración de inocencia, y le damos OK y nos va a arrojar todos estos datos y tenemos un p-value de 0. Ahora para interpretarlo, bueno, es lo mismo, aquí está todo el procedimiento y para interpretarlo ponemos, la hipótesis nula es que las personas no se declaren culpables, no les conviene. Hipótesis alternativa, personas se declaren culpables, les conviene. Entonces, la hipótesis alterna no se rechaza ya que está por debajo de 0.05, es decir, las personas que se declaran culpables les conviene ya que la penalización sería menor. Entonces tenemos que el p-value es 0 si es menor a 0.05, por lo tanto la hipótesis alterna no se rechaza. ¿Okay? Y ahora pasando al siguiente ejercicio. Ahora vámonos con el capítulo 13 y se llama Estadística no paramétrica.
Y este ejercicio nos dice, bueno, es acerca de prueba del ciclo y dice ganadores del Oscar. A continuación se presentan las edades de actrices y actores en el momento en que ganaron un Oscar. Los datos se parearon con base en el año en que ganaron. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que no existe diferencia entre las edades de las mejores actrices y las edades de los mejores actores en el momento en que se entregaron los premios. Y tenemos aquí la serie de datos de mejores actrices y de mejores actores. Y como hipótesis nula no hay diferencia. Esto quiere decir que las medianas de las diferencias es 0. Hipótesis alternativa, hay diferencia. La mediana de las diferencias no es igual a 0. Nuestra n, número de datos, es 15 y nuestra x es igual a 2, que es el signo de menor frecuencia. Entonces, para realizar este ejercicio, nos vamos a guiar de Minitab. Vamos a cerrar este. Y ahora en Minitab, la manera de determinarlo, yo lo acomodé en un Excel. Entonces, mejores actrices, mejores actores. Y determiné la diferencia 28 menos 62 nos da 34. 32 menos 41, 9. Entonces, así sucesivamente. Y los valores negativos les asigné un 1, un menos 1 y los valores positivos un 1 positivo. Entonces vamos a utilizar esta columna que dice valores y nos vamos aquí. Entonces le vamos a poner, para realizarlo, es en stat non-parametrics one sample scene. Stat non-parametrics one sample scene y seleccionamos porque vamos a aplicar el test de la mediana. Y la variable es valores, damos OK y ya nos arroja un p-value de 0.0074 y para interpretarlo lo tengo de este lado. Entonces estos fueron los resultados y OK, concluimos que existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de que no hay diferencia. Con base en los datos muestrales, parece que en la entrega de los premios existe una diferencia entre la edad de la mejor actriz y la del mejor actor. P-value es de 0.0074, es menor que 0.05 nivel de significancia, por lo tanto existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y como una nota, un dato de cómo se interpretan estos problemas. Dice, usted debe realizar la hipótesis nula si el valor P es menor o igual al nivel de significancia. Entonces, si es menor o igual, rechazamos la hipótesis nula. De otra forma, no rechace la hipótesis nula. Pasando al siguiente ejercicio, este nos dice, calificaciones de consumo de combustible de automóviles. A continuación se presentan las calificaciones combinadas en ciudad y en carretera del consumo de automóviles, en millas por galón, para diferentes automóviles de acuerdo con el antiguo sistema de calificación y con un nuevo sistema que entró en vigor en 2008 según datos del USA Today. El nuevo sistema se implementó en respuesta a las quejas de las antiguas calificaciones eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones antiguas son más altas que las calificaciones nuevas. Entonces tenemos dos series de datos, que es la calificación antigua y la calificación nueva. Y nuestra n es de 20 y x va a ser de 20. Entonces la hipótesis nula, calificaciones antiguas son más altas que las nuevas, y la hipótesis alternativa no son más altas o son igual. Y para realizarlo, ya tengo aquí los datos y lo que hicimos fue restar la calificación antigua menos la nueva y los valores positivos les asignamos 1. En este caso, todos los valores que tenemos son positivos. Vamos a agarrar esta columna y la insertamos aquí en Minitab
y en calc, perdón, state, non-parametrics, OneSampleSync, y vamos a seleccionar valores y otra vez queremos realizar el test de la mediana, pero aquí lo vamos a cambiar a less than, y eso es por las premisas que nos da el ejercicio. Y determinamos un p-value de 1. Entonces nos regresamos para la interpretación y tenemos nota: usted debe rechazar la hipótesis nula si p-value es menor o igual al nivel de significancia. En este caso es mayor, entonces 1 es mayor que 0.01 de significancia, por lo tanto existe suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula. Las calificaciones antiguas son más altas que las nuevas y nos podemos dar también cuenta si hacemos un análisis. 16 es más alto que 15 y podemos ver que siguen la misma tendencia. Entonces aceptamos la hipótesis nula. ¿Okay? Y el siguiente ejercicio es del tema de prueba de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados. Y dice: uso de prueba de rangos con signo de Wilcoxon. En los ejercicios 5 y 6 remite hacia los datos muestrales pareados indicados y utilice la prueba de signos de Wilcoxon para someter a prueba la afirmación de que los datos pareados tienen diferencias que provienen de una población con una mediana igual a 0. Entonces el ejercicio dice: el viernes 13 es de mala suerte. Investigadores reunieron datos sobre el número de admisiones hospitalarias resultantes de choques de vehículos y a continuación se presentan los resultados de los viernes 6 de un mes y de los viernes 17 del mismo mes, según datos del It's Friday, the Third Bad for Your Health, y tal como aparece en el recurso de datos en línea Data and History Line, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que cuando el día 13 del mes cae en viernes, el número de admisiones hospitalarias por choques de vehículos no se ve afectado. Entonces aquí se hace un comparativo del viernes 6 y del viernes 13 en admisiones hospitalarias. Y lo que vamos a realizar es introducimos nuestros datos en Minitab. Entonces introducimos los valores en Minitab. Yo aquí ya los tengo, se está abriendo el archivo. Y ponemos viernes 6, viernes 13. Y entonces vamos a ponerle en non-parametrics one sample with Wilcoxon stat and non-parametrics one sample Wilcoxon. Y seleccionamos test de la mediana y el C3, que es la diferencia entre C1 y C2, y le damos Enter. Nos da un pi de 0.075 y para analizarlo tenemos que la hipótesis nula es que la distribución de las medianas es igual a 0 y la hipótesis alternativa, la distribución de las medianas no es igual a 0. No se rechaza la hipótesis nula de que la población de las diferentes tiene una mediana de 0. Parece que cuando es viernes 13 el número de admisiones hospitalarias no se ve afectado. Pasando al siguiente ejercicio, tenemos que pronóstico del clima. A continuación se presentan las temperaturas reales y las temperaturas máximas pronosticadas un día antes, de acuerdo al conjunto de datos 11, el apéndice B. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de que la afirmación de que la población de diferencias tiene una mediana de 0, que sugieren los resultados acerca de la exactitud de las predicciones. Y lo primero que vamos a hacer acá es, vamos a capturar nuestros datos y tenemos que es 80, 77, 81,
80, 77, 81, 85, 73, 73. Y ahora capturamos los siguientes datos. Y el primer paso que vamos a realizar aquí es insertar una fórmula. Y esta fórmula prácticamente va a ser restar C1 menos C2. Ok, aquí ya nos da los valores de la resta. Y nos vamos a aquí, non-parametrics, uno sample Wilcoxon. Seleccionamos C3 y es todo, le damos OK, nos arroja este resultado que es el mismo que tenemos aquí y ahora sí podemos decir que no se rechaza la hipótesis nula porque pi value es mayor a 0.05 nivel de significancia. Pi es de 0.675 es nuestro p-value, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Y pasando al siguiente ejercicio, es otro tema y es acerca de prueba de la suma de rangos de Wilcoxon para dos muestras independientes. Y dice, discriminación por edad. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso de promoción. A continuación se enlistan las edades de los solicitantes que tuvieron éxito y de los que no. Esto según datos del Debate Team, The Use of Statistical Evidence in Allegations of Age Discrimination de Barry and Boland, The American Statistician. ¿Okay? Algunos de los solicitantes que tuvieron éxito para obtener la promoción se quejaron de que hubo discriminación por edad en la competencia. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con la misma mediana de la edad de los solicitantes que tuvieron éxito. Con base en el resultado, parece haber discriminación por la edad. Y bueno, tenemos dos conjuntos de datos, edades de solicitantes sin éxito y con éxito. Y lo primero que vamos a hacer, yo ya los tengo aquí en una hoja de Minitab, entonces el procedimiento es non-parametrics man Whitney. Entonces nos vamos data, stat, non-parametrics, man Whitney. Ok, y lo que vamos a seleccionar es con éxito, sin éxito y con éxito. Solicitante sin éxito y con éxito. Y ok, le damos OK. Y nos arroja este resultado que a continuación lo voy a interpretar de este lado. Entonces, la hipótesis nula es que las poblaciones tienen medianas iguales y la hipótesis alternativa, las poblaciones no tienen medianas iguales. Entonces, nuestro p-value resultó de 0.2026. Por lo tanto, al ser mayor que el nivel de significancia de 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de que las poblaciones tienen medianas iguales. Y aquí está el procedimiento. Y pasando al siguiente ejercicio, dice, el índice de masa corporal, remítase al conjunto de datos 1 del apéndice B, para las medidas del índice de masa corporal IMC de las muestras aleatorias hombres y mujeres, utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen valores medianos diferentes de IMC. Entonces nos vamos
a nuestro documento. Yo ya los tengo aquí. Y nos vamos a stat, no parametrics, man with name. Y ahora seleccionamos mujeres y hombres y le damos OK. Y nos arroja este resultado. Índice de masa corporal, hombres y mujeres. Y para interpretarlo es lo mismo que tengo acá. Entonces el valor de P es de 1, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula de que las poblaciones tienen medianas iguales. Ahora, el siguiente ejercicio nos dice, es acerca, el tema es prueba de Kraushaar-Wallis, y dice, lesiones en la cabeza en choques de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza en choques realizados con maniquís. Los datos se obtuvieron de los mismos automóviles utilizados en el problema del capítulo 2. Las medidas están en Higgs, que se refiere al criterio estándar de lesiones en la cabeza, por las siglas Head Injury Condition. Utilice el nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma mediana. Los datos sugieren que los automóviles más grandes son más seguros. Y bueno, primero vamos a tratar estos datos en Minitab para poder concluir. Y ya los tengo capturados. Me parece que ya los tengo capturados. No están capturados. Lo vamos a trabajar en una nueva hoja de cálculo. Y están aquí. Automóviles compactos. En la primera muestra los vamos a enumerar todos como 1, la segunda como 2, la tercera como 3. Entonces agarramos nuestros datos, los insertamos y revisamos el procedimiento, y ahora vamos a aplicar no paramétricos y Kraushaar-Wallis. Stat, no parametrics, Kraushaar-Wallis y C1 y C2. Le damos OK. Y este es nuestro resultado que vamos a interpretar de este lado. Entonces es lo mismo que está aquí. Tenemos que la hipótesis nula nos dice la diferente categoría de automóviles tienen la misma mediana. La hipótesis alternativa, la diferente categoría de automóviles tienen diferente mediana. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de medianas iguales. Los datos disponibles no proporcionan evidencia suficiente que los automóviles más grandes sean más seguros. ¿Okay? Y el siguiente ejercicio dice, alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo de las 3 categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 11. Utilice el nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 categorías de cigarrillos producen la misma cantidad mediana de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que los filtros marcan una diferencia. Y pues nuestra hipótesis alternativa dice, las 3 categorías de cigarrillos producen la misma cantidad mediana de alquitrán. Hipótesis alternativa, las 3 categorías de cigarrillo producen diferente cantidad mediana de alquitrán. Entonces, para realizar nos vamos a Minitab y vamos a utilizar estos datos, y ya los tengo yo capturados en Minitab, son estos. Entonces nos vamos a Stat, No Parametrics, y seleccionamos Kraushaar-Wallis C8 y 9, que es ahí donde tengo capturado los datos, y nos arroja este resultado y lo vamos a interpretar aquí.
Y tenemos que se rechaza la hipótesis nula de mediana iguales, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarros producen la misma cantidad de alquitrán. Parece que el filtro sí marca una diferencia. ¿Ok? Nuestro pi fue de 0, pi value 0, entonces al ser menor que el nivel de significancia, vamos a rechazar la hipótesis nula de medianas iguales. Y el siguiente ejercicio dice correlación de rangos. Clasificación de jueces en casos de conducir en el estado de ebriedad. Se clasificó a los jueces del condado de Bernalillo en Nuevo México según sus índices de condenas dictadas por conducción en estado de ebriedad y los índices de reincidencia de los sujetos, entendiendo por reincidencia el arresto posterior por conducir en estado de ebriedad de una persona previamente acusada del mismo delito. A continuación se muestran los resultados para los jueces y Gentry, Ashanti, Baca, Clinton, Gómez, etc. Según datos del Seven Flint. Determine si existe una correlación entre el índice de condenas y el índice de reincidencia. Parece que los índices de condenas se relacionan con los índices de reincidencia. Entonces, lo que vamos a hacer es el ejercicio 13-6, el número 11. Entonces, lo voy a realizar en este apartado. Y vamos a tomar el conjunto necesario para hacerlo, y estas condenas y reincidencias. Y los pongo aquí. Ahora nos vamos a Stat, Basic Statistics, correlación, es una prueba de correlación. Damos clic aquí y ponemos los dos datos. Y lo que vamos a sacar es el Spearman RHO. Entonces, aquí lo vamos a cambiar por RHO. Ok. Y nos arroja un p-value de 0.98, que es lo mismo que tenemos de este lado. Y ahora lo voy a interpretar. Ok. RS, que es de 0.007, entonces no rechazamos la hipótesis nula de RS0. RS significa este Spearman RHO, y por lo tanto no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación entre el índice de condenas dictadas y el índice de reincidencia. Parece que los índices de condenas dictadas no están relacionados con los índices de reincidencia. La hipótesis nula es que sí existe una correlación entre el índice de condenas y el índice de reincidencia, y la hipótesis alternativa es que no existe una correlación entre el índice de condenas y el índice de reincidencia. Entonces, ahora pasamos al siguiente ejercicio, que dice conteos de palabras de hombres y mujeres. Remítase el conjunto de datos 8 del apéndice B y utilice los conteos de palabras medidos en hombres y mujeres de las parejas incluidas en el conjunto de datos. Dichos conteos de palabras se listan en las primeras dos columnas del conjunto de datos 8. Entonces, ya lo tengo yo aquí. Vamos a copiarlos en Tab y vamos a utilizar el mismo procedimiento. Stat, Basic Statistics, Correlation, hombres y mujeres. Nos cercioramos que esté seleccionado este y le damos clic a OK. Y nos arroja un p-value de 0.087, mismo que tengo aquí. Entonces interpretamos. Bueno, primero la hipótesis nula es que no existe correlación entre el número de palabras pronunciadas por los hombres y las mujeres. Entonces la hipótesis alternativa es que sí existe.
Entonces, p-value es de 0.087, es mayor que el nivel de significancia de 0.05, por lo tanto, no existe suficiente evidencia, no rechazamos la hipótesis nula. El siguiente ejercicio es el último tema de esta unidad 4 y es acerca de la prueba de rachas para detectar aleatoriedad. Y el ejercicio dice, ganadores del Oscar. A continuación se enlistan géneros de los ganadores más jóvenes en las categorías de mejor actor y mejor actriz. Entonces dice, para un grupo de años consecutivos recientes, parece que los géneros de los ganadores más jóvenes se presentan al azar. Bueno, el primer dato que nos arroja pues son las mujeres. Entonces por eso tenemos que N1 es igual a 9 y N2 es igual a 2. ¿Ok? Y entonces, para realizar este ejercicio, nos basamos de una tabla de valores críticos para el número de rachas G. Entonces, N1 es 9 si contamos las mujeres que hay son 9 y N2 son 7, hay 7 hombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces lo que queremos saber es si los géneros de los ganadores más jóvenes se presentan al azar. Y vemos que aquí hay consecutivo 3M, 2H, luego varias M y luego varias H. Entonces hay 1, 2, 3, 4 conjuntos, podríamos decirlo. Entonces, con ayuda de la tabla, aquí yo ya saqué, determiné que los valores críticos son 4. Pero ahora con la tabla nos vamos a guiar. Entonces son 9 el valor de N1 y 7 el valor de N2. Entonces este se encuentra en el 14 y en el 4, que son los valores críticos que ya había comentado, 4. Entonces, para interpretar este problema decimos que rechazamos la aleatoriedad si el número de rachas G es menor o igual que el valor crítico más pequeño encontrado en la tabla A10. Y otro criterio, o mayor o igual que el valor crítico más grande encontrado en la tabla A10. Entonces, ¿cuál es el valor crítico? 4. Y decimos que existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de que el género de los ganadores más jóvenes ocurre al azar. Ahora, pasando al siguiente ejercicio, es muy similar, pero ahora lo vamos a ver con temperaturas. Dice, a continuación se presentan las temperaturas máximas en grados Fahrenheit cerca de la casa del autor durante días consecutivos, desde el 1 de septiembre del año reciente, de acuerdo con el conjunto de datos 11 del apéndice B. La media de las dichas temperaturas máximas es de 73.8. Realiza una prueba de aleatoriedad por arriba y por debajo de la media. Entonces, si la media es de 73.8 por encima de la media, pues está el 80 entonces vamos a analizar primero los datos por encima de la media y si los vemos, si los sacamos, determinamos por encima de la media hay 19 y por debajo 15, pero tenemos entonces que analizar este conjunto. Entonces este está por encima, 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 debajo, debajo, encima, debajo, encima, y si lo hacemos así encontramos 11 valores críticos. Pero ahora vamos a demostrarlo. Entonces vamos a hacer la intersección entre 19 y 15. Aquí tenemos el 19 y el 15 y se encuentra en el 11 y el 24, como podemos verlo aquí. Y para interpretarlo, entonces arriba de la media los nombré como A y debajo de la media como D.
Entonces, existe suficiente evidencia para rechazar la aleatoriedad de acuerdo a los criterios que acabo de describir en este apartado. Y bueno, la segunda parte de este video es acerca de un nuevo proyecto que relacione lo aprendido en la unidad con el campo laboral y se llama Herramientas Estadísticas aplicadas al campo laboral. Entonces, en relación con el proyecto, bueno, entre el campo laboral y la estadística, primero cabe señalar que desempeño un puesto bancario en el área de mercados globales. Por lo tanto, me desenvuelvo en un campo laboral rodeado de conceptos y fundamentos relacionados en temas de economía y hago este preámbulo porque el enfoque que le daré a mi trabajo tiene que ver con créditos, economía, perspectivas económicas, econometría, tipos de cambio, etcétera. Entonces, pues la relación con la economía es en temas de econometría, microeconomía, macroeconomía, teoría política monetaria, ingeniería económica, proyectos de inversión, teoría de juegos, elaboración de estudios económicos. Y en relación al área en la que trabajo, son operaciones diarias, movimientos de tipo de cambio, utilidades por compra y venta de divisas, estudios económicos, tendencias y perspectivas económicas, inserción de derivados, análisis de estrategias con econometría. Y los puntos que señalo en rojo es donde creo que es más aplicable estos dos capítulos que vimos de Mario Triola con lo que yo hago y pues lo que yo me dedico, ¿no? Y empezando, pues el campo laboral como economista me encuentro sumamente involucrada en temas de econometría. Pues la econometría es una rama de la economía que hace uso de modelos matemáticos y estadísticos para explicarse. Utiliza la estadística matemática y la inferencia estadística para el análisis de fenómenos económicos. Y bueno, a continuación explicaré la solución de algunos problemas aplicando las herramientas aprendidas en los capítulos previos. Y empezando, tenemos un ejemplo aquí de bondad de ajuste que se aplica muy bien a mi campo laboral y dice frecuencias observadas y esperadas. Un analista de créditos hipotecarios debe seleccionar al azar clientes de algunos años anteriores y registra los meses en que se dispusieron los créditos. A continuación se presentan los resultados, estos según datos de Banquito. Suponga que se desea someter a prueba la afirmación de que la disposición de créditos hipotecarios se realizan en diferentes, con la misma frecuencia, en diferentes meses, pero con la misma frecuencia. Describa brevemente lo que representa O y E, luego calcule los valores de O y E. Y bueno, O va a venir siendo las frecuencias observadas, por ejemplo, en enero 4, febrero 5, marzo 7, 7, 6, 15 y así sucesivamente. Y E son las frecuencias esperadas y esperamos una frecuencia de 7. ¿Ok? Y nuestra hipótesis nula es que los créditos hipotecarios se dispusieron en diferentes meses con la misma frecuencia. Y nuestra hipótesis alternativa es que los créditos hipotecarios se dispusieron en diferentes meses con diferente frecuencia. Entonces, para realizar este cálculo, utilizamos chi-square goodness. Entonces nos vamos aquí a Minitab. Yo ya los tengo capturados. Son estos mismos datos que dicen número. Entonces nos vamos data, stat, tables, chi-square goodness y seleccionamos el número. Y damos clic en OK y nos arroja dos tablitas, pero nos vamos a centrar para concluir con nuestro resultado de p-value y lo que podemos observar. Y tenemos un p-value de 0.135, que es el mismo que tengo aquí en esta parte. Y para concluir, siendo un p-value de 0.135, es mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo tanto, pues no vamos a rechazar la hipótesis nula de que los créditos hipotecarios se dispusieron en diferentes meses con la misma frecuencia.
El siguiente ejemplo es para realizar la suma de rangos de Wilcoxon para muestras independientes. Y tenemos aquí discriminación por edad. Banquito realizó un sondeo de las personas aptas para adquirir un crédito automovilístico para la compra de un Mercedes-Benz. A continuación se enlistan las edades de los solicitantes que tuvieron éxito y de los que no en la disposición de créditos. Algunos de los solicitantes que no tuvieron éxito para obtener una promoción se quejaron de que hubo discriminación por edad en la competencia. Utilice un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con la misma mediana de la edad de los solicitantes que tuvieron éxito. Con base al resultado, parece haber discriminación por la edad. Y bueno, estos son nuestros conjuntos de datos, dice aplicantes sin éxito y aplicantes con éxito. Ahora vamos a hacer el análisis en Non-Parametrics Matt Whitney. Y yo ya tengo los datos capturados. Stat, Non-Parametrics, Whitney. Ok. Aplicantes sin éxito y aplicantes con éxito. Y aquí le vamos a cambiar a less than. ¿Okay? Y nos da estos resultados, que es lo mismo que tengo en este apartado. Entonces, perdón, no vamos a cambiar, le vamos a dejar no es igual, ¿ok? Y para inferir, bueno, lo voy a volver a realizar, stat, non-parametrics, Whitney, y le ponemos not equal, ¿ok? Y nos arroja este, entonces tenemos 0.73 de p-value. Entonces, nuestra hipótesis nula es que las poblaciones tienen medianas iguales, es decir, los aplicantes sin éxito provienen de una población con la misma mediana. Hipótesis alternativa es las poblaciones no tienen medianas iguales. Entonces, al ser el valor de p-value 0.73, no rechazamos la hipótesis nula de que las poblaciones tienen medianas iguales. Ahora pasamos al siguiente ejercicio y es un ejercicio de prueba de signo. Y dice calificaciones, clientes aptos para tener un tipo de cambio preferente de casa de bolsa. Esto quiere decir que ya no es el tipo de cambio interbancario que llega un cliente y te dicen en ventanilla es 19.90, es 20. No es un tipo de cambio preferente para clientes pues preferentes. Entonces dice, a continuación se presentan las calificaciones combinadas de clientes comerciales y empresariales. El nuevo sistema se implementó en respuesta de las quejas de las antiguas calificaciones que eran demasiado elevadas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones antiguas son más altas que las calificaciones nuevas. Es decir, anteriormente era más sencillo tener un tipo de cambio preferente. Y este es nuestro conjunto de datos, que lo tengo aquí en Excel. Y hacemos una resta de G1 menos H y obtenemos diferencia. Los valores positivos los nombramos como 1. Entonces, para solucionar este problema, nos vamos a Non-Parametrics, Stat, Non-Parametrics, One Sample Sync, y seleccionamos los valores que ya están y le ponemos menos que, porque nuestra hipótesis es que queremos saber si anteriormente era más fácil obtener este tipo de cambio preferente. Y nos da este resultado con una mediana de 1 y un p-value de 1, que aquí lo tenemos. Entonces, para concluir, como una nota, pues debemos rechazar la hipótesis nula si p-value es menor o igual que el nivel de significancia. De otra forma, no rechace la hipótesis nula. Ok, al ser p-value 1 es mayor que 0.01 nivel de significancia, por lo tanto existe suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula. Las calificaciones antiguas son más altas que las nuevas y lo podemos observar también aquí. 16 es más alto que 14, 18 es más alto que 15 y así sucesivamente.
Entonces, ya para concluir, la probabilidad estadística tiene muchas aplicaciones para cualquier campo laboral. Se pueden analizar tendencias y así mitigar riesgos en las empresas. Se puede decir que en el campo de la economía, sin el uso de la estadística y la probabilidad, la economía deja de ser, y en cualquier trabajo es importante realizar análisis estadísticos para conocer valores atípicos, qué datos estamos trabajando, con qué población estamos trabajando y qué representa, qué es lo que está pasando. En lo personal lo considero una de las herramientas más importantes para hacer crecer una empresa, evitar riesgos y pérdidas, hacer crecer la economía. Con el uso de la estadística podemos hacer análisis con un criterio más formal y real. Y esto sería todo. Muchas gracias.